Buenos días, familia. Una vez más con ustedes, siempre es un gusto que nos sintonicen en nuestro programa Compartamos un tiempo juntos. Ustedes recordarán, en el video anterior habíamos hablado acerca de lo que es quejarse de las cosas del pasado, de las cosas que nos molestaban en el pasado e inclusive en el presente. Es como llevar una mochila llena de piedras, una carga muy grande sobre los hombros. Pero esta vez yo quiero cambiar el tema. Esta mañana yo quiero hablarles acerca de lo que es ver el futuro, ver hacia adelante. La palabra de Dios dice muy claramente, no te preocupes por el mañana. Cada día tiene su propio afán. Así es que este día vivámoslo y aprovechemos al máximo las bendiciones y las promesas que el Señor nos ha dado para este día. Mañana no. Además, la palabra de Dios también confiesa de que cada día, cada mañana, la misericordia del Señor es renovada. Y si el Señor derrama misericordia sobre nosotros, significa que podemos alcanzar el perdón. Todos los errores que cometimos en el pasado, el Señor nos perdona siempre y cuando nos arrepintamos. Y pongamos esa confesión en manos de nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ahora quiero hablar acerca de adelante, ver hacia adelante nuestro futuro, los días que vienen. ¿Cuál es la circunstancia en las que estás viviendo tú, las que estamos viviendo cada uno de nosotros? Quizás con mucha inseguridad o con muchas dudas, porque vivir en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena no es nada fácil. Pero si es que ponemos nuestra vida en manos del Señor, en manos de nuestro Creador, muy seguro estoy de que tu vida será más llevadera. Y para esto, quiero que por favor, si es posible, abras tu Biblia en el Salmo 107. El salmista fue muy sabio al escoger este tema que mucho creo que se ajusta a la presencia, a los días de ahora con la presencia del Señor viviendo en medio de una cuarentena. El versículo 1 del Salmo 107 dice lo siguiente: Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Si su fiel amor perdura para siempre, significa que el Señor tuvo amor por mí ayer, tiene hoy, mañana, y su fiel amor permanecerá para siempre. Cada día yo puedo estar al alcance del amor del Señor. Puedo ser alcanzado por su misericordia, por su gran amor, por tantas promesas que ha hecho para mí. La pregunta es, ¿por qué las olvidamos? ¿Por qué más importan las circunstancias que están afuera y las cosas que nuestros ojos ven? Y desconfiamos en el futuro. No podemos vivir una vida tranquila y el enemigo nos roba la paz, nos deja bloqueados porque de nuestra cabeza desaparece aquella convicción de que el fiel amor del Señor permanece, perdura para siempre. Y el salmista hace una pregunta en el versículo 2. Dice, ¿los ha rescatado el Señor? Pues yo creo que sí, a ti, a mí, el Señor nos ha rescatado de esta pandemia, de enfermedades, de tantas cosas en el pasado, de tantas obras malas que nosotros hicimos. ¿Los ha rescatado el Señor? Yo respondo y digo sí. Entonces el Salmo 107, versículo 2, continúa diciendo, entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. La palabra de Dios dice que hablemos del rescate que ha hecho por nosotros el Señor. Eso es vivir una vida confiada en el futuro, porque el amor del Señor permanece para siempre. Y claro, y todo el Salmo 107 habla de algunos ejemplos de que el Señor ha hecho. Y voy a parafrasear las cosas que podemos leer en este Salmo. En el versículo 4 dice, algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre, con sed y estaban a punto de morir. Y quizás ahora tú también te encuentras en un desierto. Quizás tú también estás con inseguridad del futuro. No ves un futuro promisorio. Versículo 6 dice, socorro, Señor. Aquellas personas que estaban en el desierto gritaron, clamaron al Señor. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad. Y Él, el Señor, los rescató de su aflicción. Versículo 8, como resultado, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que han hecho en favor de ellos. Pasaban por el desierto, clamaron al Señor y el Señor escuchó su oración y les hizo el milagro que necesitaban. Les llevó a vivir en una ciudad cómoda con todos los servicios, fuera de desierto, fuera de hambre, fuera de sed. Lo mismo puede hacer contigo el Señor, lo mismo puede hacer con tu vida, lo mismo puede hacer con tu familia. Clama, socorro, Señor, y Él vendrá en tu ayuda. Y otro ejemplo más, dice el Señor, en el versículo 10. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Y a pesar de eso, versículo 11, se rebelaron contra las palabras del Señor, se burlaron del consejo del Altísimo. También pregunto, quizás ahora estás viviendo tú en oscuridad.
Quizás la luz del Señor se te apagó, no le encuentras a la presencia del Señor, no porque Él se haya ido, sino porque tus ojos tienen un velo superficial, que no está más allá de pronunciar las palabras, socorro Señor Jesucristo, ayúdame Señor. Versículo 13, nuevamente vuelve a repetir la historia. Socorro Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. El Señor siempre está atento a escuchar tu oración y te da un futuro promisorio. Lo sacó de la oscuridad. Versículo 14 dice, lo sacó de la oscuridad, de la profunda penumbra y les rompió las cadenas que les ataban. Ahora quizás tú tienes cadenas espirituales. Quizás algún pecado, alguna mala decisión que tomaste tú en el pasado y esa mochila con cargas tan pesadas que está sobre tus hombros no la puedes quitar. Y estás dependiendo mucho del pasado y no puedes planificar tu futuro. Y tienes mucha incertidumbre en lo que vendrá. No te preocupes, socorro, Señor, son las palabras precisas que debes hacer y el Señor vendrá en tu ayuda. Porque Él no es un Dios bombero, su amor permanece para siempre. Esa es la promesa que el Señor nos ha hecho. Y continúa el Salmo 107. Hay otro caso. Primero estuvieron algunos en el desierto, otros andaban en oscuridad y encadenados. Ahora dice que algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. Sí, muchos se han rebelado contra la palabra de Dios. Muchos han ofendido la palabra de Dios. Muchos han estado negando la presencia de Dios, a pesar de que tenemos un Dios verdadero. Pero ¿sabes qué? No podían pensar, no podían comer y estaban a las puertas de la muerte, dice el Señor. Estaban enfermos quizás, porque habían negado al Señor, porque tenían nuevamente un velo sobre sus ojos que no permitía ver la misericordia y el amor de Dios en sus vidas. Pero clamaron, socorro Señor. Nuevamente el versículo 19. Clamaron en medio de su dificultad y Él, el Señor, los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Claro, habían negado, estaban fuera de Dios, se habían salido del camino y de la voluntad de Dios. Cada uno estaba viviendo por sus propios afanes, por sus propias decisiones. El Señor escuchó, socorro Señor. Señor Jesús, ayúdame. Los sanó, los bendijo. Nuevamente, versículo 21, repite una vez más, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho en favor de ellos. Y nos pone otra historia también el Salmo 107. Algunos hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción y sus impresionantes obras en los mares más profundos. Quizás tú viajas, quizás tú tienes planes, pero también estás dudando, porque vendrán dificultades en el futuro, muy seguramente, sí, pero si es que esas dificultades se solucionan poniéndolas en manos del Señor. Él nos da la solución y la seguridad para seguir en su camino día a día y no desviarnos del horizonte, de la meta, de la visión que el Señor nos ha puesto. Se tambaleaban, versículo 27, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos y no sabían más qué hacer. Aquellas personas que subieron a un barco, el mar se agitó, las olas se agitaron, dejaron de confiar en el Señor, dejaron de confiar en sus promesas, dejaron de confiar en su voluntad y quizás tú también estás ahora así. Emprendiste un proyecto, comenzaste con algún emprendimiento y en medio camino comienzas a flaquear, comienzas a desanimarte. No te desanimes. La promesa del Señor es nuevamente que tú abras tu boca y confieses quién es tu Señor, quién es tu Salvador, quién te ha puesto en la vía esta para alabar el camino de Dios. Versículo 28 nuevamente dice, socorro Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Aquellos que estaban preocupados, aquellos que estaban afligidos porque su proyecto no podía ir a feliz término, porque comenzaron a confiar en las circunstancias y en su propia voluntad. Hasta cuando abrieron su boca, socorro Señor. Señor Jesucristo, bendíceme. Salmo versículo 31 nuevamente repite que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho en favor de ellos. Nuevamente el Señor nos insta a que estemos hablando de todos los favores que el Señor nos ha hecho, de toda la voluntad de Él que se ha cumplido siempre. Y termina el Salmo 107 en el versículo 42 y 43, diciendo lo siguiente: los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Si tú estás en desierto, si tú estás en oscuridad, si tú estás con cadenas que te están oprimiendo tu vida espiritual, si tú estás emprendiendo, si tú estás en algún negocio, si tú estás medio desanimado,
no ves un futuro, si ves incertidumbre en tu futuro, clama al Señor. Toda la incertidumbre desaparecerá en tu vida si clamas al Señor, como todos lo dijeron. Si tú dices, socorro Señor, Señor Jesucristo, ven en mi ayuda, clamaron en medio de su dificultad, Él los salvó de su aflicción. Por eso ahora te pido de que tú levantes tu mano, levantes tus ojos, levantes tu mirada y digas, Señor Jesucristo, socorro, ayúdame en mi aflicción. Muy seguramente, porque estoy convencido de aquello, el Señor escuchará tu oración y pondrá en ti un corazón sensible que pueda alabar el nombre del Señor Jesucristo, y tu vida será de una bendición que puedas dar testimonio a quienes te rodean. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.